queríamos conocer de sus propuestas. Los volúmenes probables de agua, la infraestructura tienen que estar bien. No hay brigadas que den para tanta gente tirando plástico. Escuché al propio presidente decir, es que no se puede hacer, eso muy caro, pero es que hay una infraestructura hecha. Hay otra parte de la ciudad que su sistema de drenaje son las cañadas. El mismo Malecón, en la misma 30 de mayo, en la misma George Washington, veamos episodios de inundaciones tremendas. Las brigadas accionaban inmediatamente, habían brigadas que tenían sus lugares donde actuar. Los gobiernos no invierten ahí porque no se ven. Lo que no se ha invertido en los sistemas de drenaje sanitario y pluvial. Usted se compromete públicamente a hacer velar que se respeten las aceras. Por esos hoteles que vierten toda clase de residuos. Tiene que haber un cambio en la mentalidad de las autoridades y tiene que haber un trabajo en otra dirección. ¿Nos quedamos con las mismas condiciones de siempre para quejarnos o vamos a dar un paso adelante para resolver verdaderamente esos problemas? Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Domingo Contreras, candidato a alcalde por el Distrito Nacional, quien tiene algunos planteamientos a los que todos debemos poner mucha atención, enfocados en algunas mejoras importantes en nuestra ciudad y también en el país. Bienvenido a este Gracias, espacio. Peguero. Encantado de poder compartir contigo y bueno, y con los amigos. Qué bueno, qué bueno. Usted sabe que nosotros nos nutrimos de la actualidad y queremos saber, a partir de una rueda de prensa que usted tuvo ayer y de algunos planteamientos donde ha evidenciado la falta que tenemos en la ciudad de Santo Domingo con el tema del drenaje pluvial. Y queríamos conocer de sus propuestas y ante todo lamentar que en el país se perdieron más de 30 vidas producto de las inundaciones del pasado fin de semana y aquí en el Distrito Nacional, específicamente este hecho del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero dejó 12 personas allí fallecidas producto de algo que está siendo investigado, de la caída de ese muro que debió mantenerse sostenido, pero donde también el tema del drenaje vuelve a la mesa. Mire, es que vamos a poner el contexto. Este territorio que es de 94 kilómetros cuadrados, que es un territorio que se está verticalizando. ¿Qué es lo que pasa? La capital tenía o tiene un sistema natural de drenaje pluvial, que son 4 sistemas de laguna, que una que está frente a la urbanización Fernández en la Churchi, otra que está en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical, otra que está en la Guarocuya y la que está en la Chorrera de Manganagua. Esos eran los sistemas naturales que se interconectaban por cueva hasta caer en el Mar Caribe. Pero a eso se le adicionaba que la ciudad no tenía el nivel de impermeabilización que tenía. Es decir, la gente vivía en una casa, tenía un solar de 800 metros, 300 metros lo ocupaba la construcción y 500 metros estaban disponibles en el patio con los árboles, con la grama. Y cuando llovía, en toda esta área de patio disponible, una parte del agua se infiltraba. Nosotros ya hemos impermeabilizado el 90% de la ciudad. Cuando eso ocurre en una ciudad, la ciudad tiene que sustituir esa zona de infiltración natural, la tiene que sustituir por infraestructura, no le queda de otra. Y esa infraestructura tiene que tener mantenimiento para que funcione y puedan dar el servicio. Lo digo porque a veces escucho, no es solamente un tema económico, porque a eso se le ha sumado tema también de cumplimiento de normas. Por ejemplo, la estructura de drenaje superficial son los contenes y los invernales, que son los lugares donde se hace un pozo o se mete una tubería para recolectar esa agua superficial y llevarla a la laguna o a un sistema de galería para que descarguen el Mar Caribe. Entonces, nosotros tenemos en ese desafío, mire, Obras Públicas ha sobreasfaltado la ciudad. En el tiempo, ¿qué es lo que ha hecho? Va a recapear una calle, le echa asfalto sobre asfalto, pero el asfalto lo ha prolongado hasta el perfil del contén. Por ejemplo, la batea de un contén debe tener 30 centímetros técnicamente. Mucho, si salimos de una vuelta por la ciudad, no llega ni a 10 centímetros. Han ido estrechando ese margen. Pero en otros lugares han puesto el asfalto por encima al nivel de la acera. Cuando llueve, ¿qué hace el agua? Por ejemplo, fíjense que cientos de torres se inundó los soterrados de los parqueos porque el agua
en vez de correr por el contén, se va directamente hacia los soterrados de los sótanos. Porque es el cauce natural que le facilita entonces bajar hacia allá. Correcto. Nosotros vimos al otro día muchísimas torres con bombita ladrona, ahora le ponen saco de arena para impedir que el agua penetre hacia adentro. Entonces, ahí hay un tema de normativa. Tiene que haber un cumplimiento de normativa porque la infraestructura está ahí. Pero si no cumplimos la normativa y la anulamos, entonces no puede operar debidamente. Entonces no se trata solo de construir, se trata que las operaciones que tienen otras instituciones del Estado tienen que tomar en cuenta que vivimos otro tiempo y que el agua, los volúmenes probables de agua, la infraestructura tienen que estar bien. Segundo tema, el plástico especialmente. Si nosotros vamos a ver los invernales que hay en la ciudad, la mayoría están llenos de plástico, llenos hasta arriba. De modo que esos invernales, el agua la van drenándola muy lentamente, no a la velocidad que requiere un volumen de agua como este. Entonces dice, hay que mantener limpios los invernales, pero tampoco no hay brigadas que den para tanta gente tirando plástico, si no hay una conducta y un cambio en la cultura, en los hábitos ciudadanos. ¿Qué es lo que yo he dicho? El plástico tenemos que valorizarlo, ponerle un precio a cada botellita, porque lo está en la ley, hay un fondo que permite que el propio Estado ponga una primera partida y se combine con el sector privado, porque eso es materia prima, que el sector privado invierte cientos de miles de millones de pesos para adquirirla, para poder distribuir los productos. Entonces, ¿cómo lo regresamos? Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta porque hacemos los pozos invernales, pero si están llenos de plástico, no nos van a dar el servicio que tienen que darnos. Tercer elemento, que es sumamente importante, tenemos que construir nuevas infraestructuras, porque si impermeabilizamos los suelos y la infraestructura que teníamos, tenemos que sustituirla por artificial. Yo escuché al propio presidente decir, es que no se puede hacer eso muy caro, pero es que hay una infraestructura hecha. En la Máximo Gómez hay un sistema de galería o de tubería que se hizo cuando se construyó esa línea del metro. Hay otro en la Núñez de Cáceres. ¿Y por qué se paralizó en ese entonces cuando se tenía habilitada? ¿Por qué se desconectó ese sistema para que sirviera y evitara, por ejemplo, la situación que aconteció en el fin de semana, que veíamos que prácticamente había una cascada llegando hacia la base de ese muro del paso a desnivel, lo que hizo que colapsara directamente? Hay que ver los sistemas de interconexión ahí y hay que ver el mantenimiento. ¿Cuál es la situación que tiene? Porque por ahí voy a un tema que es fundamental, porque no basta con construir esa infraestructura si quien tiene que dar el seguimiento no tiene los medios y no lo entiende, que es un sistema que tiene que estar operando permanentemente como el acueducto. El único tema que el acueducto del agua te tiene que llegar diaria o interdiaria. Este sistema debe estar listo para cuando las circunstancias lo requieran. Entonces, nosotros tenemos también en la Luperón, aquí faltan dos sistemas de galería, uno en la Churchill y uno en la Lincoln, y faltan las interconexiones que tienen que hacerse. ¿Cuánto cuesta eso? Que yo he escuchado que eso es inaccesible, eso cuesta miles. No, eso probablemente hoy debe andar por los 150 millones de dólares, cada túnel de ese. O sea, en total serían unos aproximadamente 300, 500 millones de dólares. Iniciar todo el tema de interconexión. ¿Cómo que un gobierno que ha tomado prestado más de 30 mil millones de dólares le puede decir al territorio que produce casi el 50% del pago de eso? La capital va a pagar de esos 30 mil millones, más de 15 mil millones con lo que se produce aquí de riqueza, con los tributos, y no se puede disponer de esos 500 millones para utilizarlo en este territorio y hacerlo más seguro. ¿Que se va a llevar tiempo? Sí, se va a llevar tiempo, pero hay que comenzar a trabajar para hacerlo. Probablemente un ducto de eso se lleve 3 años, porque el presidente está haciendo una línea del metro, hizo una línea del teleférico, que fueron continuidad de política en transporte de los gobiernos. La política en drenaje, que no ha sido completa, ha sido para responder a retos en determinado momento o aprovechar la construcción del metro, ya no aguanta que sea circunstancial o para responder a momentos de crisis, porque ya estamos en una crisis. La crisis es permanente. Entonces, hay que construir esta infraestructura. Ahora, el tema del mantenimiento y la operación, que se lleva un dinero para que esto no sea circunstancial
¿Cómo hacerlo? Aquí hay un impuesto, se llama Impuesto a la Propiedad Suntuaria, IPI, que el 90% lo pagamos los que vivimos en la capital. El año pasado se cobraron 4.432 millones se cobró del IPI. Del IPI. El IPI. ¿Y en qué se utilizó en provecho de los ciudadanos? Lo utilizan, va al Fondo Nacional. Sí. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que eso vaya a un fideicomiso para el mantenimiento, para temas de drenaje. Mantenimiento, interconexión, 70%. El otro se use un 30% para temas de seguridad y de mejoría de movilidad, porque ese impuesto es prácticamente de la capital. De hecho, lo vamos a proponer en la modificación de la ley de capitalidad para que esta modificación permita terminar de una vez por todo que no tenemos el dinero, que la capital lo produce, no hay que ponerle un centavo a nadie más de impuesto, está ahí. Y lo sé porque el propio gobierno de impuesto interno siempre ha estado en la disposición de que esto se transfiera a la municipalidad. En toda parte del mundo se llama impuesto predial, lo manejan las municipalidades. Precisamente por eso usted no va a escuchar a en Ciudad de México, ni en Bogotá, ni en Buenos Aires diciendo al ayuntamiento que ellos no tienen dinero para atender el drenaje, porque es una responsabilidad exclusivamente municipal y aquí mismo está en la ley. Sí, con relación a cuando usted laboraba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, usted propuso parte de esas ideas y ¿con qué escenario se encontró? Mire, cuando nosotros nos encontramos no teníamos, era una ciudad todavía que comenzaba apenas a verticalizarse. Todavía era una ciudad que tenía la capacidad en los patios de drenar. ¿Qué era lo que la gente reclamaba fundamentalmente en esos tiempos? El tema de los invernales. El proyecto, por ejemplo, de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard surgió de esos tiempos. Yo estaba representaba al ayuntamiento en el consejo de la CAS. La CAS propuso un proyecto de hacer un parque ecológico y se hicieron unos pozos filtrantes dentro de la laguna de la Núñez, que era el punto crítico de la ciudad en ese entonces. Sí, recuerdo. La gente nomás reclamaba que intervinieran eso. Todavía no era un punto crítico la urbanización Fernández en ese entonces, porque por ahí existía un 5 o 10% de la torre que usted ve construida hoy. Entonces, era Richard Martínez, el director de la casa, me acuerdo perfectamente. Se inauguró ese proyecto, vinieron los primeros 2 aguaceros y se inundó de nuevo eso. Entonces, del ayuntamiento se acudió al presidente de la República, que entonces era Leonel Fernández, y se hizo ese sistema que tenemos de galería, que tiene 2 kilómetros. Tenía una parte construida porque se interconectó con un sistema que había hecho Balaguer en el túnel que cruza, que atraviesa que atraviesa la Núñez de Cáceres, allá abajo. Sí. Ahí se había hecho un sistema de ducto soterrado. Entonces lo que hizo fue que se interconectó con ese proyecto. Para que llegue hasta el Mar Caribe. Para que llegue hasta el Mar Caribe. Tienen una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo, ese sistema de galería que se hizo ahí. ¿Se puede replicar ese mismo sistema en varios puntos, como usted lo explicó, de la ciudad? Eso es lo que hay que hacer. Es que ese es el tipo de infraestructura que la ciudad necesita en las otras. Fíjense que son la dirección norte-sur para colocarlo en el mar, porque ese es el punto, porque esta es una ciudad de un sistema de terraza, no más hay que aprovechar las propias inclinaciones naturales que la ciudad tiene. Sí. Y es de eso que se trata. El otro tema, hay que educar a la población. Totalmente. Porque la población no sabe. Y multar a aquellos también desaprensivos. No quedarse en la educación, sino aplicar las multas para aquellos que de forma indiscriminada lanzan basura y provocan esas inundaciones también. Sí, porque estamos hablando en esta parte de la ciudad. Hay otra parte de la ciudad que su sistema de drenaje son las cañadas. Usted va a los ríos, las 800, sí. Usted va a los Peralejos, los Girasoles, usted va a una zona, fíjese que una zona de la que ya usted no escucha hablar de inundaciones. Yo lo pongo de ejemplo, siempre los sitios aquí donde la prensa iba a tomar el escenario de ver a un grupo de familias movilizándose, damnificada, era la Barquita, era la Ciénaga, los Guandules. Esa zona se hizo una intervención con el proyecto de Urbe, y fíjense que esas zonas dejaron de ser zonas vulnerables, porque las políticas públicas transforman zonas vulnerables
en zonas seguras, que es lo que tenemos que hacer aquí. Lo era el Rito de la Vega, lo era Tenguerengue, lo era una vez el Hoyo Chulín en los tiempos de Balaguer, y Balaguer hizo una intervención, porque ahí siempre habían 3 muertos por deslizamiento, cada vez que habían aguaceros de cualquier magnitud. Entonces, las políticas públicas de calidad en esta materia ayudan a ser fuertes y seguros los territorios. Entonces, esos lugares, vuelvo a la política del plástico, pero también a la política de la sanción. Tiene que haber un proceso de acompañamiento y de responsabilidad de los ciudadanos que viven en esos territorios. Porque usted sabe lo que está pasando en lugares como Japón. Ellos han vuelto esa cañada ellos la habían cubierto, la han descubierto la cañada. Hay un regreso a renaturalizar los lugares y hacer que las cañadas funcionen de manera natural. Ellos educaron tal su población que ya no necesitan que esa cañada esté cubierta porque la gente no lanza la basura. Ahora le han puesto gallareta, han vuelto las aves, han reforestado eso. Fíjese que en el futuro usted puede volver a recuperar porque necesitan área silvestre, espacio libre, área verde. Menos cemento. Menos cemento. Ahora la política en todas las ciudades del mundo es menos cemento y más verde. Todavía nosotros estamos en la política de más cemento y menos verde. ¿Cómo se explica, Domingo, que por ejemplo en el mismo Malecón, en la misma 30 de mayo, en la misma George Washington, veamos episodios de inundaciones tremendas de vehículos quedados y demás al lado del mar? ¿Cómo se explica esa desgracia? Mira, 2 cosas pasan ese fenómeno. Si tú te das cuenta, ahí están los invernales para que el agua se vaya al mar. Muchas veces se tapan por basura. La basura lo recoge, lo tapa. Entonces el agua tiene que pasar por encima de la acera. Pero entre la acera y el pavimento del tamaño hay una profundidad que entonces está llena de agua. Porque tú tienes que tener una infraestructura que saque el agua a la velocidad para mantenerla en un nivel muy bajo. Entonces también te indica que por la magnitud de tu aguacero, los invernales son insuficientes. Tenemos que ampliar. Prácticamente hay que proponerse hacer casi que todos esos contenedores tengan invernales para que el agua es automáticamente que esté colocada en el mar. Y tienen que haber brigadas. Mira, algo que yo he visto que no nos pasaba antes era que las brigadas accionaban inmediatamente. Habían brigadas que tenían sus lugares donde actuar. Yo vi ahora, las brigadas no estaban en los sitios. No es porque se te cae en penca de palma, te arrastra la basura, tiene que haber alguien que la saque. ¿Qué yo he dicho? Esos lugares como el Malecón, como la Guarocuya, aquí hay como la zona hacia los Girasoles y los Peralejos, esos lugares en la Quinto Centenario que son de inundaciones, los bomberos deben estar ahí preventivamente. Si la lluvia no se necesita y tienen que regresar y no hubo nada, pues excelente. Pero que tengan los ciudadanos que entrarse a romper vidrio, lugares que se deben cerrar. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York se inunda ya con aguacero. Sí. Pero me decía un amigo, ¿cuál es la diferencia? De que cae un aguacero, las calles, que son los lugares peligrosos que se inundan, están cerrados automáticamente por la policía. Y de una vez hay una vía alterna que ya están previamente estudiadas por las autoridades y te lo informan. El paso cerrado en la calle tal, lugar de recorrido tal. Porque ya es una realidad. Esa es una tarea. Es lo que debió existir este fin de semana. Es que lo que debió existir. Claro que fue lo que debió aprender las autoridades. Desde el 4 de noviembre del 22 hasta el 18 de noviembre, no se aprendió. Es más, estamos en peor condiciones este noviembre, a pesar de que Gloria Ceballos anunció y el mismo Jean Suriel dijo que la magnitud de esta vaguada no tenía antecedentes. Yo lo llegamos a ver. Entonces, aquí vengo a un tema, porque las autoridades van a muchos congresos de cambio climático y hemos hablado, esta ciudad hizo un proyecto con la ciudad de Nueva York, que INTE fue que lo ejecutó el proyecto y se generó de eso un centro del cambio climático que proyectó los peligros de la ciudad de Santo Domingo frente a las posibilidades de inundaciones. Pero eso, la ciudad lo fue descontinuando. Por eso yo digo, Peguero, aquí tiene que haber un centro de inteligencia territorial. Que ya eso no puede ser un tema suelto. Porque, por ejemplo, aquí no hay un mapa de la infraestructura de la ciudad.
Tú le dices, dame el mapa de los puntos peligrosos de la ciudad. Eso no existe. No, no está. Dame la cantidad de infraestructura que tenemos en la ciudad. Porque para tú poder hacer un plan de gestión de mantenimiento, tienes que tener un catastro que no se ha terminado de elaborar. Entonces, ese centro de inteligencia debe tener una pantalla donde esté en vivo todo lo de la infraestructura que tú tienes y te genera también un modelo del comportamiento de la escorrentía de las aguas. Porque ya el tiempo lo demanda y la tecnología existe. Inclusive tú puedes modelar para hacer, tú dices, y con 600 milímetros, ¿cómo se comportaría estos lugares con ese nivel de correntía? Y ya con un modelo de software, eso te lo da. Lo decía el ingeniero García, que ellos mismos modelan a ver el comportamiento, pero nunca modelaron la posibilidad de tener ese volumen de agua en un tiempo tan corto, acompañado también de un tema del mantenimiento de la infraestructura. Entonces, yo creo que es el momento. Ya no hay tiempo para poner excusas, ya no pasaron estos acontecimientos. Lo que hay que sentarse a continuar la política de poner la infraestructura que hay que poner, pero con un sentido de gestión de esa infraestructura, porque no basta. Yo la puse ahí, como esto no llueve, yo cuando vuelva a llover voy a ver si están buenas. Por eso estoy pidiendo que eso tenga un fondo, tenga una unidad operativa que se dedique a ese mantenimiento. Nadie se le ocurre que el metro no debe tener mantenimiento, que las áreas eléctricas no tienen que tener mantenimiento. El drenaje pluvial tiene que ver con la seguridad de nuestras vidas y eso tenemos ya que ponerlo en marcha. Los últimos 20 años, ¿cuántos fondos ha destinado la alcaldía del Distrito Nacional para estos problemas? Mira, la alcaldía ha dedicado fundamentalmente a construir invernales, que es la mayor inversión que ha hecho el ayuntamiento en tema de drenaje. El gobierno en estos últimos años hizo los 3 sistemas de galería que hay en las tres avenidas. Faltan los 2 sistemas y faltan más interconexiones. En honor a la verdad, faltan más interconexiones. Esa es la mayor inversión, pero siempre se ha visto el tema del drenaje como un tema circunstancial. Se vio como un tema de la lluvia, como los temas de los ciclones aquí vienen son ciclos a veces de 15, 20 años. No olvidamos de eso porque hay tantas necesidades que demandan los recursos, pero ya no se puede trabajar así. Llegó el momento de plantarse a entender que la infraestructura del drenaje, que ya no es solo por el tema de lluvia, es que es un tema también del modelo de ciudad. Yo digo, y verdad lo decía en el 16, que aquí se tenían que entender, Roberto fue un alcalde de la transición de la ciudad. En esa gestión, la ciudad, por ejemplo, logró consolidar un tema que ha terminado, que era la crisis que aquí había de basura permanentemente. Se generaron unas compañías que se estabilizaron en la ciudad. Se recuperaron muchas de las áreas verdes de la ciudad. Aquí se acabó el tema de que aquí se vivía vendiendo área verde. Tú no encuentras un solo conflicto de ese tipo. Se acabaron los letreros que eran como de cruzacalle de un lado a otro. Iniciamos el plan de arbolado, se hizo la normativa de densificación, pero ya, ¿qué cosas no se hacen falta ahora en la ciudad? Una política de seguridad del ayuntamiento, por ejemplo, zona colonial, tú puedes ir a zona colonial a caminar, pero eso mismo debería ya pasar en el polígono central, que es una zona que esté vigilada. Que esté vigilada, que una gente que vive en una torre pueda ir a desayunar en uno de los restaurantes del área, no lo puede hacer ahora caminando circunstancialmente, es decir, esa zona hay que hacer un plan de vigilancia que se fortalezca. Ahora, el otro tema que advertíamos, todos estos temas de torres se hicieron con pozo filtrante, un pozo que extrae el agua para el uso doméstico y un pozo de la descarga sanitaria, porque aquí no se generaron las redes para el tema de la recolección de las aguas sanitarias. Entonces, esos sistemas, primero compartamos del drenaje pluvial, pero estos sistemas hay que aprovecharlos, por eso son importantes estos sistemas de galería y que las interconexiones tengan también tomen en cuenta que ahí pueden haber otros servicios como el sanitario, claro que en otra tubería que se puede entrar, como la tienen otras ciudades. Por eso yo digo que crear el fondo y crear el centro y crear un protocolo de participación de las diferentes instituciones que tienen que ver con eso. Si tú buscas mi propuesta en el 16, lo vas a encontrar.
Ya yo planteé en el 16 que nosotros necesitábamos una política del subsuelo de la ciudad, que aquí se tenía que hacer un fideicomiso, que con el metro aquí había llegado una nueva mirada y un nuevo entendimiento de utilizar el subsuelo para operación, porque siempre lo que se dijo, los gobiernos no invierten ahí porque no se ven. Sí, pero sí, ya eso ha sido una constante, de que como es algo que no se ve, que no es algo que te vaya a sumar directamente para un tema de votos, es lo que se entendía, de que tú exhibes algo, un artilugio, una obra, entonces eso no te va a ser útil como político para capitalizarlo. Pero no se corresponden, porque mira, el gobierno de Leonel invirtió en el subsuelo, hizo la línea del metro, hizo los soterrados, invirtió en esas 3 líneas, vino Danilo y hizo la línea del metro. Y después invirtió en el teleférico, que es por encima, pero es para conectar y fortalecer el metro. Y el gobierno de Luis está invirtiendo en el subsuelo, está haciendo una línea del metro hacia los Alcarrizos. Entonces, esas grandes inversiones no se corresponden. Ahora, lo que no se ha invertido en los sistemas de drenaje sanitario y pluvial, lo que no se ha hecho es corregir el subsuelo. Mira para qué usan todas las ciudades el subsuelo, aparte de lo que estamos hablando. Ciudades como Bogotá tienen una parte del servicio del gas que llega soterrado desde las centrales que venden el gas hasta los edificios. Tienen una tubería particular y por ahí le miden y le facturan y le cobran para evitar que todos esos camiones estén moviéndose. Y es más seguro Nueva York ni decirlo, porque ya Nueva York es otro modelo a otro nivel. Pero yo estoy hablando de ciudades que no tienen ni que esos sistemas tan sofisticados, pero que fueron haciendo su infraestructura y en los sistemas de parqueo soterrado. Es decir, que tú tienes 7 servicios que tú puedes utilizar el subsuelo porque ya no hay más terreno en nivel de superficie. El detalle es el siguiente. Aquí, por ejemplo, llega la CAS y hace un trabajo. Llega INAPA, hace otro trabajo. Llegan las telefónicas y hacen un trabajo. Y no hay ninguna coordinación. Entonces abren un hoyo y le dejan a una comunidad que tenía una calle más o menos buena, se la desbaratan o se la remiendan y ya todo se queda así. Y para que vuelvan a poner esa calle en condiciones, entonces tenemos que esperar que se acerquen las elecciones y que esos vecinos, esos municipios, esos ciudadanos hagan una huelga para que lo tomen en cuenta y después al poco tiempo vuelve el mismo problema. Tú tienes razón. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad, la autoridad para dar permiso, para excavar, para usar el subsuelo? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento tiene que tener los inspectores para que esas empresas perfectamente tienen que hacer infraestructura o ir a reparar algo, tienen que tener el permiso, pero tienen que cerrar esa operación después que termine su trabajo. Entonces, el ayuntamiento nunca ha querido todavía ver, desde aquellos tiempos, nosotros hemos propuesto la creación de ese catastro, que es fundamental. Probablemente, y no es que cuesta, no es que es un proyecto de 1 o 2 millones de dólares, que estamos hablando que antes era mucho dinero, pero en la escala de un ayuntamiento que tiene 6, 7 mil millones de presupuesto, tiene ya que invertir, porque ahí viene el tema. Sin embargo, el ayuntamiento te coge ese 1 millón o 2 millones de dólares para hacer un parque, que no está bien para los vecinos, pero esta es una obra que tiene que ver con la seguridad y el ordenamiento de toda la ciudad. Pero nadie va a entender que el ayuntamiento invirtió 2 millones en un catastro, pero no entiende que si no tiene ese catastro, no va a poder regularizar y hacer un plan para el funcionamiento adecuado de una ciudad que se va volviendo compleja, porque todo lo que está ahí abajo le da servicio a la totalidad de la ciudad. Entonces, esa es la mentalidad que yo digo que hace falta. Los alcaldes no pueden seguir también con el mismo mito de que solo inaugurar un parque, que muy bien, tienen también que hacer sus otras tareas, y estas son tareas que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo, Domingo, usted se compromete públicamente a hacer velar que se respeten las aceras, porque nosotros tenemos episodios feos de ciudadanos que son atropellados. En esta misma calle, en la Catalina Fernández de Pou, justamente, que es algo muy común, como lo he visto en otros puntos, en la misma 30 de mayo. Por ejemplo, viene un motor y el motor, en lugar de ocupar la calle, toma la acera. Pero están los mecánicos, están los dueños de dealer, están toda clase de negocios. Si usted pasa por una calle, yo creo que la ciudad de Santo Domingo
no tiene más de 100 o 200 aceras uniformes en las que un ciudadano pueda desplazarse libremente, en la que alguien pueda ejercitarse y en la que alguien no tenga que tener esa presión de que tú te tienes que tirar para la calle porque un padre de familia, un dueño de negocio se siente que ese espacio que es del ayuntamiento, que es público, que es de los ciudadanos, a ellos les pertenece. Mira, José Peguero, si tú preguntas, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, se comenzó, bueno, esa es una problemática que ha estado, y se comenzó a trabajar fuertemente. Porque aquí, quien tenía la responsabilidad de atacar ese tema de respeto al espacio público, era la Dirección de Planeamiento Urbano. Pero la Dirección de Planeamiento Urbano se la pasa, el tiempo se lo toma, da permiso. Eso es negocio ahí, da negocio. Es correcto, da lo que está en esa cosa. El ayuntamiento creó una unidad para eso, para defender el derecho ciudadano y el respeto al espacio público, que se llama Defensoría del Uso del Espacio Público. Mire cómo se llama. Es una entidad, fue una idea que traje de Bogotá, nació en la Secretaría General. Yo era, aunque había un director en la práctica como secretario general, era el que le daba seguimiento hasta que eso, por ejemplo, estoy hablando de los letreros, que aquí no hay un letrero de que como cruzacalle. El tema de la propaganda política que en esta ciudad ha vuelto a relajar. La han relajado otra vez aquí. Durante esos periodos que estuvimos allá, había unas brigadas de defensoría del espacio público que recogían cualquier propaganda de cualquier político y de cualquier partido. La recolección de colocación inadecuada, de material de construcción en la acera, eso es lo mismo que usted señala. Eso hay que fortalecerlo. Hay que desarrollar una cultura de respeto al espacio público. Yo decía, por ejemplo, ahora mismo yo veo al gobierno invirtiendo, haciendo aceras. ¿Cuáles son las primeras aceras que hay que priorizar? La del uso peatonal masivo de la ciudad. Totalmente. Yo me acuerdo que Marco Barinas sometió uno en el circuito que va en la zona de la Máximo Gómez, la Bolívar, donde están las universidades. ¿Cómo no hacemos? Porque ahí hay una cantidad de estudiantes, está la línea del metro. Vamos a alborizar eso, vamos a iluminarlo, vamos a hacer que esa acera funcione. ¿Cuáles son las otras? Las de la parada del metro. Aquí hay gente que va, por ejemplo, a la República Dominicana, en la Quinto Centenario, que vive ahí mismo en Villa Juana, Villa Consuelo, y a veces prefiere llegar en un motor viviendo a 300 metros, que le debería servir para caminar, porque la acera está ocupada, porque tiene miedo que lo asalten en ese camino, porque no está iluminada, porque a las 10 de la mañana nadie aguanta el solazo que hay en ese trayecto. Entonces, la ciudad, esa transición a entender que ya está una ciudad vertical, una ciudad densamente poblada, que las pequeñas inversiones, porque esas inversiones se han hecho, por ejemplo, yo vi rompiendo acera en la Bolívar, que son de poco uso peatonal, que estaba bien la acera, no le agregaron un árbol, no le agregaron una luz, solamente la rompieron. Pues esas son las irracionalidades. Pero rompieron la que estaba frente a la feria, que estaba recién hecha, que le había dejado David Collado, y la rompieron y la volvieron a hacer. Bueno, algo que estaba bueno ahí. Porque yo le digo, las últimas 3 gestiones han roto la acera azul del malecón, porque usted mira la norte está vieja. Sí. Pero eso son cosas. Yo mismo lo digo en los sectores. Yo me comprometo como alcalde que no seré un alcalde que volverá a romper la acera azul. Que nosotros tenemos que concentrarnos en hacer acera con un sentido de servicio, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que los ciudadanos aquí no se sienten dueños de las aceras, que las aceras no le dan un uso, un servicio a los ciudadanos. Fíjense ahorita como yo le decía de los contenedores. Los contenedores, esa es una infraestructura para el servicio pluvial. Si usted no la mantiene limpia, si usted permite que lo dañen, entonces ese es el servicio que la gente tiene que empoderarse como ciudadano de la capital. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Esa cosa sencilla. ¿Cómo debe estar limpio el contén? ¿De qué ancho debe estar? Cuídelo, por ejemplo, cuando hacen la torre, que van a hacer la entrada a los parqueos, ellos mismos los restringen y le ponen una parrilla arriba. ¿Por qué no hacen una parrilla más grande y dejan el ancho para que el agua pase por ahí y no termine ahogándole los vehículos en los sótanos? Entonces, pero cuando tú le dices a la gente, no es por un tema normativo, le explica. Es que le conviene. Y tú le modelas y le demuestras cómo es que se le han ahogado los carros en otros casos. Entonces, esa es la nueva educación. ¿Por qué el plástico no puede estar
en lo invernal es que ustedes mismos terminan ahogados. Por ejemplo, tú le preguntas, aquí hay mucha gente que vive de servicio o de taxi, que trabaja en Uber, que trabaja en varias de esas cosas. Los días que está lloviendo, uno entiende que, coño, hicieron su agosto, es el momento, porque el personas que caminan a pie, que van en un motor, van a utilizar ese servicio. Necesita un taxi para no llegar como un pollito mojado a su casa. Pero ocurre que el día que hacen menos servicio, los taxistas, porque ellos mismos se han convencido de lo siguiente, pues yo lo he preguntado a varios. Yo salgo de un servicio, hay gente dispuesta esos días a pagar hasta 3,000 pesos. Me dice, pero yo caigo en un hoyo, se me daña el motor, y se me inunda el carro y yo estoy pagando 30,000. Casi todos ellos tienen historia y por eso ese día prefieren mantenerse paralizados. Imagínese usted. O sea, que ya también el Estado deja de percibir ingresos producto de esos servicios que también pagan impuestos y hay un dinamismo económico que se reactiva con esas lluvias, pero si no tenemos una estructura que permita una circulación y un drenaje adecuado, entonces el Estado deja de ganar ese dinero por un descuido. Mire, yo puedo ofrecer, yo puedo ofrecer mi experiencia, es verdad que, por ejemplo, yo le dije al ayuntamiento, no hagan lo que ustedes hicieron, lo que hicieron ahora, que invirtieron 80 millones frente a la urbanización Fernández en esa laguna, no pongan esos pozos filtrantes, porque nosotros fracasamos cuando lo pusimos en la Núñez. No es que yo le estoy diciendo por criticarlo, porque ese dinero no es de ninguno de ellos, ese dinero es una inversión pública. Ya nosotros habíamos hecho un experimento que no funcionó. Fue como la ciclorruta que Carolina y Hugo hicieron en no funcionó y no terminaron reconociendo que no funcionó. Porque usted no es dueño de ese dinero. Las cosas que funcionan, porque eso es otra. Las cosas funcionan, pero si es de otra administración, nadie la pregunta. ¿Por qué usted no pregunta quiénes fue los que hicieron ese sistema de galería exitoso? Y usted lo busca, porque no fue un negocio particular, fue una actividad pública y fue con dinero público. Entonces, yo digo en esta etapa, yo quiero ser un alcalde para consolidar la transformación de la ciudad vertical que tiene Santo Domingo. Mi agenda es una agenda de la capital. Ustedes no me verán a mí en Santiago juramentando a nadie, ni levantando candidaturas que no sea mi dedicación a tiempo completo a la capital, porque la capital lo requiere. Porque para ir a un centro educativo a promover esto, poner los comunicadores que nos puedan colaborar con esto, meter en cintura y someter a los tribunales, los infractores, hay que estar en eso. Si usted está en candidatura, usted no quiere tener conflictos. Yo no quiero... Yo soy municipalista. Esto es como un guardia cuando llega a ser el ministro de defensa. Eso es lo más alto que puede llegar un militar. Hay que atender la ciudad. Hay que atender la ciudad, hay que dedicarse y hay que entenderla. Porque por un tiempo se dijo, no, mira, tú no tienes que haber estudiado eso. Tú lo que vas y gestionas. Tú tienes un grupo técnico y le preguntas. Pero no es lo mismo cuando tú sabes, aunque hasta para tú seleccionar los mejores técnicos. Tiene que tener conocimiento. Tiene que tener conocimiento porque las ciudades se volvieron complejas. Aquí no me había que saber recoger la basura y hacer 2 o 3 parques. Y no tener mayores conflictos, hacer 2 o 3 cositas que se requirieran. Ya no. Ya eso, agrégale, hay que seguir limpiando la ciudad, hay que seguir haciendo parques. Hay que entrarle ahora al drenaje, hay que trabajar con la basura, ya no es solo la basura. Tú tienes que meterle y sacarle el plástico. Tienes que hacer reciclaje de materia orgánica para mejorar eso. Y tienes que trabajar con la seguridad. Ya la ciudad, por ejemplo, eso que logramos en zona colonial, que el ayuntamiento tuvo un papel destacado a lo largo del tiempo para conseguir eso, tenemos que trasladarlo porque no se puede estacionar como un modelo ahí. Tiene que venir al polígono central. Nosotros tenemos que darle ahí. Y después tiene que seguirse trasladando a otros lugares de la ciudad. Además, también me gustaría saber su propuesta de hacer de la basura un negocio, porque en otros países mucho más organizados se clasifica los residuos sólidos, se le busca al plástico, se le busca al hierro y todo se vuelve un negocio del cual se sustenta el mismo ayuntamiento que se encarga de recoger esa basura. Mire, fíjense que a mí mismo me correspondió ser el que coordinó la ley, que se llama Ley del Manejo Integral de los Residuos y Coprocesamiento. Ley 220-25. Fue en el 2020 que esa ley se promulgó. Y esa ley tiene los instrumentos, porque antes habían, digamos, normativas sueltas,
unas ideas que no estaban claras. Esto es un sistema, así mismo como el sistema de la seguridad social, que cuando usted le dé cuenta, a usted le dé cuenta para el plan de pensiones, le dé cuenta para el seguro médico, exactamente esa ley igual. Esa ley tiene prevista desde la industria, por eso se llama responsabilidad extendida, de la regulación de los materiales hasta el destino final, y está basada en pasar del caos de la basura a la industria de los residuos sólidos. Y está dirigida a que el país genere una industria local de los materiales. Por ejemplo, ya aquí por años no teníamos industria del vidrio, hasta que con la pandemia se generó se vio la necesidad, y la cervecería fue la primera en apostar a que por lo menos el 25% de su botella de vidrio se hagan aquí. Entonces, con el PET, que es el envase que se usa para distribuirlo, gaseosa, agua, no hay una industria local. Esos materiales se traen de México, de Colombia, de Estados Unidos, de otros países. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se haga una industria local. Porque cuando hay una industria local, hay un mercado local que demanda ese material en unas condiciones determinadas para ir a la industria. Y eso es lo que hay que terminar consiguiendo aquí. Por ejemplo, con los materiales orgánicos, por lo menos de los mercados, debemos comenzar teniendo una compotera. Porque el abono orgánico, un saco de abono orgánico ya cuesta 600, 700 pesos. Solo producir eso en abono orgánico es un negocio que hay que hacer una recolección separada, hay que hacer, digamos, el estudio financiero, pero aparte de eso sirve para abonar las plantas de la ciudad. Sirve también porque, por ejemplo, nosotros tenemos, que a veces no lo vemos, el agua de la capital, ¿dónde se produce? En la cuenca alta de Nizao, porque viene de Valdesia, pero esas zonas son productores de café, de cacao. A nosotros conviene que esos productores le vaya bien. Sí. La ciudad no le cae mal que le done abono a las asociaciones de productores. Y que le dé un sustento para que permita a nosotros seguir beneficiándonos de esa agua, porque en otras condiciones se habría diseñado para que fueran ellos mismos, la comunidad más próxima, que aprovechar esa agua. Sin embargo, llega aquí al distrito. Llega aquí. Entonces, que es un tema que en tema de planificación de ciudades, lo primero que planifica cualquier ciudad del mundo es de dónde va a provenir el agua potable y a dónde van a ir las aguas sanitarias. Y es tan así que mire que la zona colonial, que ya está proyectándose a los 600 años, tiene un sistema que se hizo cuando Obando de galería, y funciona. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, nosotros tenemos que hacer que los residuos entren en la mente de las próximas generaciones, que aquí hayan gente que se dediquen a eso. Fíjense que ya eso se complejizó, vino el sargazo. Al tipo de basura que nosotros teníamos, hasta hace 3 años, el sargazo no era un tema en la capital. El sargazo era un tema en Miche, en Punta Cana, llegaba a 2 o 3 lugares, pero en Boca Chica, por ahí se veía ese gris que se veía parduco, que casi marrón sobre el mar. Pero ya eso se convirtió en un problema. Sí. En esta temporada llegó tanto sargazo a la zona ahí de Guibia y de Montesino, que el mal olor se metió en la zona colonial. Sí. Cuando se fue pudriendo, ese mal olor llegó. Entonces, fíjense que tenemos obligatoriamente que evolucionar para hacer un sistema más robusto, porque nos van a seguir llegando desafíos y nosotros tenemos que estar en capacidad de poder responder a ellos. Sobre esos hoteles que vierten toda clase de residuos, de esas alcantarillas que van directamente al mar también, ¿qué plan se tiene? Porque estamos de repente en una ciudad que pudiéramos aprovechar, como lo hace, por ejemplo, Puerto Rico, para poner algo cercano. Sí. Donde yo veo que la gente sale del hotel y se tira y se da un chapuzón, y aquí tenemos zonas donde nos pudiéramos bañar, pero que lamentablemente por la contaminación no podemos. Mira, porque una vez participamos en uno de los proyectos que están destinados a hacerse en la ciudad, que era hacer una playa en ese lugar. Inclusive fuimos a ver un proyecto que se hizo en Ciudad Panamá, que se llama Cinta Costera, que transformó con $125 millones, transformaron ese lugar. Oye, eso. ¿Qué hicieron? Sí, es que la verdad. Ay, entonces, cuando no hay voluntad, nada pasa. No, entonces, hay varios de hoteles que tienen su planta de tratamiento, pero hay tuberías de descarga sanitaria. Ahora mismo, por ejemplo, un emisor submarino, en uno de los puntos te recoge esa agua, te la tira
20 kilómetros más adentro y eso no es un problema. Ya no es un problema. Y es una tecnología que ya es alcanzable, que cada vez está más perfeccionada. Bueno, en Puerto Plata, en la zona de Sosúa, que esa playa se llegaron a ser inmanejables y por tema de sanidad no generaron efecto, eso lo resolvió turismo, costó 18 millones de dólares ese emisor submarino que se colocó ahí, resolvió ese problema. Mira cómo es. Sí, lo que quiero decir son tecnologías que cada vez son más económicas, que se pueden permitir, pero para allá que nosotros debiéramos estar pensando, ¿cómo? Pero estamos retrocediendo en el sentido de que si un ciudadano que compra un apartamento de $1 millón, 500,000, de 300,000, de 150,000 pasa a ser damnificado, como si estuviera en una cañada, no estamos bien como ciudad. Entonces eso es lo que yo me tengo que... Yo de verdad que me lo pregunto. Es que tiene que haber un cambio en la mentalidad de las autoridades y tiene que haber un trabajo en otra dirección de lo que hemos estado haciendo, porque esta ciudad es la metrópoli más importante de Centroamérica y Caribe. Esta ciudad es una ciudad impresionante. Aquí hay un impulso inmobiliario, pero gastronómico, cultural. Sí. Pero fíjate que las cosas que faltan de la ciudad no son las grandes que se ven. No son las torres, no son las plazas. Tú todos los días oyes un gran proyecto de eso. Yo los otros me encontré con el ingeniero Rosado, que aquellos años hacía casita. Él tiene un proyecto de 50 millones de dólares ahí en Naco. Entonces, ya son inversiones privadas que ya han llegado a ese nivel. Ahora, ¿qué falta? La política pública de sostenibilidad ambiental. Lo mismo que yo le decía, como hicimos en La Barquita, como hicimos en los otros lugares, que las políticas públicas que se realizaron en ese sitio terminaron quitándole la vulnerabilidad de esos lugares. Ahora tenemos que acudir al centro de la ciudad, que se ha vuelto vulnerable, y varios lugares de la capital, para aplicar una política pública que haga que esta ciudad sea una ciudad más segura, que eso es lo que corresponde. Ha sido un proceso, y eso es una opinión muy propia, de involución. Y yo entiendo que el político de la actualidad debe tener un compromiso más allá de lo que es un torneo electoral. Aquí hay ciudadanos que, como usted bien ha explicado, han sido perjudicados con la pérdida de vehículos, con la pérdida, porque los seguros ahora están investigando cuáles son las zonas más vulnerables, y dentro de poco, estuve yo en una reunión esta semana, van a analizar si a usted, aunque usted tenga un vehículo, que usted tenga todo el dinero, van a ver dónde usted vive para saber si le dan o no ese seguro full de que cuando haya inundación a usted se le reponga su dinero. A ese punto van a llegar los seguros, porque ya no hay una garantía. Entonces, político que no dé una garantía de implementar lo que es difícil en el momento, no se puede proyectar hacia el futuro. Tiene un plazo inmediato que se lo dio un electorado que no estaba consciente de esos problemas. Aquí la clase política dominicana tiene que abocarse a dar soluciones a la realidad que tenemos. Y el que no dé soluciones ni a corto plazo ni a largo plazo debe buscar otra función dentro del Estado que no sea la de administrar la cosa pública. Porque ya, honestamente, se lo digo a usted, el país debe tener algo más que una excusa y algo más que un pretexto. Yo entiendo que lo de Acapulco se dio, pero eso fue un huracán. Lo de Dubái se dio en estos días una gran inundación. Hace poco en Alemania hubo consecuencias porque hubo muchas muertes. Y en el mundo se están dando inundaciones repentinas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como país para mitigar ese impacto? ¿Nos quedamos con las mismas condiciones de siempre para quejarnos o vamos a dar un paso adelante para resolver verdaderamente esos problemas? Y ese es el reto que tiene usted como político y ese es el reto que tienen los demás que nos gobiernan en la actualidad, porque ya el pueblo dominicano no quiere más excusas. Yo lo comparto. Yo creo que, sobre todo porque hay áreas que tenemos antecedentes, y yo creo que una de las cosas que siempre se ha dicho, que aquí hay que terminar, es de ponerle colores a los proyectos o a los procedimientos que son exitosos. Cuando alguien consigue una patente y la registra como un conocimiento, se queda de por vida para la humanidad. Inclusive tiene un plazo en que la explotación privada usted la puede tener, después de ahí se vuelve una patente pública de uso colectivo. Entonces, igual, los gobiernos llevan gente que se preparan, llevan proyectos, contratan
proyecto, conocimiento, pero las cosas que funcionan hay que darle continuidad. Las que no funcionan también hay que descartarlas, pero siempre vienen nuevos desafíos. Nunca habíamos tenido estas condiciones. Estamos en medio del cambio climático. La historia de la vida, de la evolución de la vida en la Tierra, demuestra que las especies que se adaptan son las que logran sobrevivir. Nos toca adaptarnos, nos toca no buscar el cambio climático como un pretexto, sino como un desafío y ver qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos y mitigar los daños, porque ahí hay una combinación de actuaciones de infraestructura e inversión con actuaciones de la población, bajo que usted le eduque, lo sensibilice y le dé la tarea que también le corresponde. Por eso te digo que ya la tarea del ayuntamiento, eso de tener un alcalde de 2 tareitas, se acabó. El alcalde tiene que hacer su tarea. Y cuando no tenga los recursos, tiene que definirlo y tiene que plantearlo públicamente. Tiene que definirlo con proyectos concretos, no con una cosa generalizada. No, yo no tengo los recursos. Están ahí los recursos, lo que tenemos que reorientarlo. Y muchos recursos mal usados, mal aplicados. Por eso es tan importante la transparencia y el seguimiento de cómo se invierten los recursos para que se obtengan los resultados que tienen que obtenerse. Totalmente. Bueno, si tiene una última ponderación que quiera hacer, Domingo Contreras, esta es su oportunidad. Bueno, yo creo que todos los capitaleños, todos los que vivimos aquí, por lo que tú lo dices, todos estamos vulnerables. Cualquiera de nosotros pudo ser el que quedara ahí debajo de esa plancha. O cualquiera de nosotros puede ser el que sea atrapado en una inundación y dejar su vida ahí. O dañarse los vehículos. Entonces, es un desafío colectivo que tenemos. Tenemos que exigirnos construir las instituciones que tenemos, porque individualmente no lo podemos enfrentar. Para eso construimos las instituciones. Y yo creo que un momento que el ayuntamiento pase a ser la institución que tiene que ser, para que nos dé seguridad a lo que vivimos aquí. Totalmente. Así que gracias, Domingo, por su tiempo. Deseo éxito en su proyecto y esperemos también que no sea una ilusión de que el pueblo dominicano quiera ver en usted una esperanza y después llegue a ver otra realidad como nos ha pasado, porque abajo nos prometen y después arriba nos traicionan. Pero yo entiendo que usted tiene un compromiso más allá del simple hecho de decir y pronunciar una palabra. Bueno. Así que gracias de corazón por su tiempo y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye bye.